Muy bien. Ciclo del flujo de efectivo. Vamos a ver, denme un toquecito. Catherine, ¿me escucha? Sí, para aquí estoy. ¿Se está viendo bien la presentación? Porque siento como si me estuviera fallando el internet. Sí, ahorita está en la diapositiva que se llama componentes de flujo efectivo, que era la que estaba hablando, que sale la actividad de operación, inversión. Okay. Ahora sí Listo. verifica. Listo. Ahí entonces se ve bien. Exacto. Muy bien. El ciclo de efectivo. El ciclo de flujo de efectivo tiene 3 pasos fundamentales, que son el periodo de inventario, el periodo de cobro y el periodo de pago. Vean, este tema de manejo de inventario asociado al flujo de efectivo es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. En la parte de emprendimientos asociados a los alimentos o a la parte gastronómica, esto no es como tal un problema porque yo considero que ustedes, chicas, las que se dedican a la venta de alimentos, tienen bien definidos cuánto necesitan para hacer un pedido en específico y no van a comprar más allá de eso. ¿Por qué? Porque son productos perecederos, es decir, los productos asociados a la elaboración de alimentos se pueden echar a perder rápido y es dinero que ustedes pierden. Sin embargo, el inventario asociado ya a los negocios o los emprendimientos de manualidades específicamente, sí hay que controlarlos de una mejor forma. Como no tenemos el suficiente capital para estar haciendo inversiones grandes, ¿verdad? Y aprovechar, por ejemplo, estamos en noviembre. En esta fecha, noviembre negro, se encuentra uno ofertas interesantes en algunos lugares y decimos, voy a aprovechar y voy a comprar esto, voy a comprar aquello porque me está saliendo más barato ahora y esto me puede ayudar a tener un mayor margen de ganancia, margen de utilidad en el precio final que yo le pongo a mi producto. Perfecto, pero hay que ser cuidadosas en la compra de inventarios, la compra de productos que no voy a utilizar de inmediato. ¿Por qué? Porque si demoro mucho tiempo en hacer uso de esta materia prima o de este material, pues corro el riesgo de que ese dinero se me estanque invertido ahí y posteriormente me haga falta para otro momento, es decir, para otra inversión mucho más importante, mucho más inmediata del negocio. ¿Okay? El periodo de cobro. A ver, muchas veces nosotras en medio de el proceso de emprender tenemos el corazón muy blando y decimos, ay, esta chica o este chico siempre me compra pero no tiene plata ahora, bueno, se lo voy a dar a crédito en el sentido de que me va a pagar en la quincena o me va a pagar en el mes. Hay que ser muy cuidadosas con la venta a crédito porque eso les va a reducir entonces el nivel de liquidez. Ya ustedes invirtieron en la elaboración de su producto o en el proceso de prestación de servicio y el hecho de dar algún producto a crédito lo que hace es generar un poco de riesgo a la hora de hacer la gestión de cobro. Por eso cuando estamos iniciando, estamos con un emprendimiento, con esta parte pequeña de este proceso, el negocio todavía empezando a salir adelante y en proceso de crecimiento, sí debemos tener un estricto control con las ventas a crédito que hagamos porque eso atenta contra el flujo de efectivo. ¿Okay? Eso atenta contra nuestra liquidez. Vean, he utilizado varias veces el término liquidez. Y el término liquidez, quizás para ustedes es un término nuevo, el término liquidez se refiere precisamente a la forma, la manera de convertir en un activo determinado en efectivo, es decir, la capacidad que tengo yo de tener o de disponer de efectivo para poder mantenerme invirtiendo en el negocio, para tener disponibilidad de ese efectivo en función del negocio. ¿Ok? Eso es liquidez. Otro paso importante en el tercer paso del ciclo de flujo de efectivo es el tiempo que se tarda en pagarse a los proveedores. ¿Ok? Lamentablemente, cuando estamos emprendiendo, como el negocio es pequeño, los proveedores no siempre nos dan los productos que necesitamos, la materia prima que necesitamos, no siempre nos lo dan a crédito. ¿Okay? En la mayoría de los casos hay que pagarlo de contado. Si encontráramos entonces un proveedor
que tenga la intención de ayudarnos o que seamos lo suficientemente confiables para él o para ellos, que respeten y admiren nuestro esfuerzo y nos quieran ayudar, ¿verdad? Y sepan que somos personas responsables en cuanto a los pagos, pues es importante saber, es decir, tener pendiente las fechas de pagos. Y si no puedo pagarle de un solo al proveedor en la fecha de pago, porque sé que la cantidad de dinero que le debo está yéndose por encima de mi capacidad de pago y del efectivo que estoy manejando, pues lo recomendable es que vayamos abonando poco a poco, es decir, vayamos separando poco a poco la cantidad de dinero que tenemos que pagarle al proveedor para poder cumplir con esa obligación, para poder cumplir con el tiempo que me está dando el proveedor para pagarle y no perder la confianza del proveedor, ¿ok? Para un emprendedor es muy importante optimizar el ciclo de flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque el ciclo de flujo de efectivo es vital para poder tener liquidez, es decir, para poder tener disponibilidad de efectivo, para poder seguir maniobrando, para poder seguir sacando adelante el emprendimiento. Por ejemplo, reducir los tiempos en el periodo de cobro mediante gestiones de cobro eficientes, ¿verdad? O negociar plazos largos de pago, un plazo un poquito más largo de pago a los proveedores. ¿Qué permite esto? Permite que el negocio tenga suficiente efectivo, ¿verdad?, para poder cubrir necesidades operativas que son las inmediatas, las inversiones inmediatas que hay que estar haciendo, ¿verdad? Los pagos inmediatos que hay que estar haciendo, como por ejemplo el salario de otras personas que nos colaboren, el pago del flete, es decir, el pago de la mensajería, entre otros.